Bueno, entonces, como les venía comentando, vamos a arrancar el último módulo de el curso. Este módulo, este último gran tema del curso, corresponde al estudio de poblaciones. Entonces, hagamos un breve recuento de lo que hemos hecho. Em, en la primera parte del curso, en las primeras semanas, en las primeras 6 semanas, de hecho, estudiamos todos los conceptos básicos de estadística descriptiva. Es decir, estudiamos todas las técnicas, todas las metodologías para analizar conjuntos de datos sin, óigase bien, sin sacar ninguna conclusión de tipo más general. Es decir, sin hacer proyecciones, sin hacer estimaciones sobre poblaciones. Únicamente describíamos lo que pasaba dentro del conjunto de datos. Luego, en el siguiente módulo, cuando empezamos a trabajar probabilidad en las semanas 6 hasta la semana pasada, o sea, de la semana 6 a la semana 10, eh, um, estudiamos todos los conceptos más importantes de probabilidad y de variables aleatorias. Em, este estudio de probabilidad y variables aleatorias es fundamental, es indispensable para poder trabajar, para poder hacer estimación de poblaciones. Entonces, esta vez, ya de aquí hasta que terminemos el curso, vamos a trabajar con inferencia estadística. Aquí me falta una I. Con inferencia estadística. Entonces, todo esto con el fin de estudiar poblaciones. Todo esto con el fin de estudiar poblaciones. La clase de hoy, diría yo, que es una de las más importantes porque hoy vamos a establecer todo el vocabulario, todos los conceptos básicos relacionados con la inferencia. Em, entonces, es muy importante que si cualquier cosa hoy usted no la tiene muy clara o tenga alguna duda o algo así, pregunte para que en adelante no vaya a haber ningún tropiezo. Entonces, lo que veníamos diciendo desde la primera semana de clase casi es que en la mayoría de las situaciones no es posible hacer un censo. Es decir, en la mayoría de situaciones prácticas, por motivos tal vez de tiempo, de recursos, tanto humanos como financieros, observar a todos los individuos de una población no es posible, no es posible. Hacer el censo requeriría mucho tiempo, requeriría mucho dinero. Entonces, como que básicamente el único recurso que nos queda es estudiar un subconjunto de individuos de la población. Y es más, más allá del tiempo y del dinero, a veces ni siquiera tiene sentido estudiar toda la población. Por ejemplo, si uno está en un proceso de control de calidad y yo voy a hacer un testeo, voy a hacer una prueba sobre cada uno de los productos que se vayan a ir al mercado, diga usted un preservativo o algo así que es algo muy importante, pues si yo testeara cada producto, si yo testeara cada preservativo, por ejemplo, pues ¿qué me quedo para vender? Pues nada, ¿no? Entonces, o muchas veces, por ejemplo, en una población que sea conceptual, cuando sea un proceso de medición, pues la población es infinita. Entonces no puedo hacer el censo.
Em, entonces, en todos esos casos, vamos a estudiar vamos a tomar una muestra. Vamos a trabajar con la información que me pueda brindar una muestra. Y entonces viene la gran tarea. La gran tarea es aprender acerca de la población con base en la información que me pueda dar una muestra. Entonces, ¿cuál es como la gran idea aquí? La gran idea aquí, y permítame le hago aquí un bosquejo, es que usted tiene una población de interés. Esta es su población de interés. A veces, aquí, esta es la población. Esta es su población de interés. Esa población de interés a veces se simboliza así con una letra P como redonda, como una P. Esa es su población de interés. Y como no es posible observar cada uno de los elementos de la población, como no es posible hacer un censo, y yo quiero como saber y entender lo que sucede dentro de la población, pues el único recurso que me queda es tomar una muestra de la población. Entonces, eso lo voy a simbolizar aquí con otro conjunto, con otro diagrama. Entonces, esta es la muestra. Usualmente, a veces a la muestra le ponen como la letra S, obviamente de sample, ¿no? Ah, y aquí viene como, como la parte, digamos, conceptual más importante de lo que vamos a hacer. Y es que, claro, yo tengo la población aquí en la izquierda y yo de la población extraigo una muestra. ¿Listo? Pero el proceso de generalización, el proceso de inferencia ocurre de em, derecha a izquierda. Es decir, yo con base en lo que pueda observar en la muestra, generalizo o aprendo o hago conclusiones acerca de lo que puede estar ocurriendo en la población. El proceso de inferencia estadística va desde la muestra a la población. En ese sentido va la inferencia. Ahora, em, la inferencia en términos, si quieren, filosóficos, epistemológicos, es un proceso de tipo inductivo. Hay una, hay una gran diferencia entre la inducción y la deducción. Esto es un proceso de tipo inductivo, permítame, lo escribo aquí. La inferencia, de hecho, es una inducción. La deducción es ocurre cuando usted aprende algo a partir de lo general. Es cuando usted obtiene conclusiones de lo general a lo específico, de lo global a lo particular, de lo grande a lo pequeño, de la ley a un caso. Mientras que la inducción es un proceso en el que usted aprende de lo específico a lo general, de lo particular a lo global, de la muestra a la población.
Entonces, esa es como la clave de todo. La clave de todo es que usted ahora tiene la información de una muestra y con base en esa información de la muestra va a aprender acerca de la población. Ahora, algo fundamental es que, bueno, ya dijimos que es un proceso inductivo, ya dijimos que es un proceso en el que, perdón, ya dijimos que es un proceso inductivo, es un proceso en el que voy a aprender de lo particular a lo general, voy a aprender a partir de la muestra hacia la población, pero ¿aprender qué? Entonces, todas las poblaciones tienen parámetros, tienen unas cantidades desconocidas que yo quiero, voy a utilizar esa palabra aunque todavía no la he definido, quiero estimar. Por ejemplo, el promedio de la población. Por ejemplo, la varianza de la población. Por ejemplo, la probabilidad de éxito de una población. Recuerde que la probabilidad de éxito es el porcentaje, la proporción de individuos con una característica de interés. Por ejemplo, la mediana de una población. Entonces, cuando yo hago ese proceso de inferencia, es porque estoy de alguna forma tratando de eh, disminuir mi certidumbre, por eso que dice aprender, disminuir mi certidumbre acerca de esas cantidades. Entonces, ejemplos de parámetros. Aquí en la población hay varios parámetros. Permítame, escribimos algunos aquí. Aquí en la población hay parámetros sobre que yo quiero aprender. Esos parámetros pueden ser la media de la población, por ejemplo, mu. Esos parámetros podrían ser la varianza de la población, por ejemplo, sigma cuadrado. Eso no me quedó muy bonito que digamos sigma cuadrado. Esos parámetros podrían ser la desviación estándar, sigma. Esos parámetros podrían ser la probabilidad de éxito, pi. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos parámetros hay? Infinitos. O sea, las características de la población, los parámetros de una población son infinitos. Hay tantos como usted quiera. Una población tiene tantas características como usted prefiera. Em, y es sobre estos parámetros, es sobre los que va a recaer la inferencia. Es sobre estos parámetros donde vamos a tratar de am, disminuir nuestra incertidumbre. Claro, si yo tuviera el censo, pues la población yo la podría, la media de la población yo la podría calcular. Me explico. Si yo tuviera un censo, sería muy fácil todo. O sea, si yo tuviera un censo, no habría necesidad de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Em, bueno, recuerde que, esto es un poquito de notación, recuerde que el tamaño de la población lo vamos a simbolizar con la letra N mayúscula. Ese es el tamaño de la población. Y el tamaño de la muestra lo vamos a simbolizar con la letra N minúscula. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera un censo, entonces aquí le escribo sí censo. Si tuviéramos un censo, calcular el promedio de la población sería muy fácil. Si tuviéramos el promedio de la población, por ejemplo, si el tamaño de la población fuera finito, o sea, si usted tuviera una población finita, n finito, o sea, si el número de individuos en la población fuera finito y usted
está trabajando, por ejemplo, con, no sé, ingresos, una temperatura, unas calificaciones, una longitud, un peso, lo que usted quiera, cuantitativo, cuantitativo. eh, mm, si n fuera finito, el promedio de la población, usted lo podría calcular muy fácil, ¿no? Usted simplemente coge, suma todos los individuos de la población, bueno, no todos los individuos de la población, pero las observaciones correspondientes a todos los individuos de la población, suma todas las temperaturas, todos los pesos, todos los ingresos, todas las longitudes, todas las fuerzas, todo pues, lo que usted está midiendo. Y luego divide entre, pilas, la sumatoria va desde hasta n mayúscula, ¿no? Y luego divide entre n mayúscula. Ahora, si usted tiene una población infinita, que podría ser correspondiente a un proceso de medición, como hacíamos en el último ejemplo de la clase pasada, em, en el que estábamos midiendo, em, en el que estábamos midiendo el llenado en un proceso de producción. Entonces la media, pues es la fórmula de una variable aleatoria, de una variable continua, ¿no? Si usted tiene una población infinita, pues recuerde que esta sumatoria se le convierte en una integral desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable de x por la función de densidad. Y precisamente como usted no tiene un censo, precisamente como usted no tiene un censo, usted no sabe f minúscula. Ese es el gran lío. El gran lío es que usted no sabe no sabe f minúscula. Usted no sabe la función de densidad. El gran lío es que usted no tiene todas las observaciones de la población si fuera una población finita. Y cuando la población sea infinita, como en un proceso de medición, pues claramente no puedo hacer una sumatoria, pues porque es un proceso infinito. Entonces me tocaría hacer la integral. Y como no tengo la función de densidad, pues no tengo nada que hacer. Entonces, como si yo tuviera el censo, pues todo sería muy fácil. Si yo tuviera el censo, pues simplemente hago alguno de estos dos cálculos y ya. Si yo tuviera la función de densidad, pues simplemente hago la integral, o si tuviera todas las observaciones de la población, pues hago la sumatoria y divido entre n, en fin. Pero como no lo tengo, lo que tengo es una muestra, pues me toca utilizar lo que yo tengo en la muestra para poder de alguna manera aproximar o estimar lo que sucede dentro de la población. Ese es el proceso de inferencia. Ahora, en una población, eh, um, claro, en una población, por ejemplo, le voy a adelantar un par de cositas, pues que ya para usted deben haber algo de sentido. Eh, um, si usted está interesado en el promedio de la población, si usted está interesado en el promedio de la población y ya tomó la muestra, pues la forma de aproximar, la forma de estimar el promedio de la población, pues va a ser a través del promedio de la muestra, del X barra, ¿no? Con este X barra es que usted aproxima, estima el promedio de la muestra, ¿no? Ah, el promedio de la muestra yo lo puedo calcular, claro. Ese promedio de la muestra usted lo puede calcular. Ese promedio de la muestra sí es conocido, porque eventualmente usted la muestra la va a tomar. Eventualmente em, la muestra usted la va a tener disponible.
Eh, ah, y si yo estoy interesado en la varianza de la población, ¿con qué vamos a aproximar la varianza de la población? Ah, pues ese ya también lo sabemos. Cuando trabajemos con la varianza de la población y yo quisiera aproximarla, estimarla de alguna manera, pues en la muestra yo calculo, en la muestra yo voy a calcular em, la varianza de la muestra. Ah, ¿eso se puede calcular? Claro que sí. Esta sí es conocida. Esta sí es conocida. Bueno, ahora vamos a discutirlo después, pero ¿será que al calcular el promedio de una población me va a dar exactamente el mismo promedio de la, perdón, ¿será que al calcular el promedio de una muestra me va a dar exactamente el mismo promedio de la población? ¿Será que al calcular la varianza de una muestra me va a dar exactamente la varianza de la población? No, no, la respuesta es no. Siempre va a haber un error, siempre va a haber un error. Y es nuestra misión poder de alguna manera cuantificar ese error. Como decir, qué tan confiable, qué tan fiables son mis estimaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, el proceso de inferencia va de la muestra a la población, es un proceso inductivo en el que queremos aprender, o sea, disminuir nuestra incertidumbre, porque esa es otra cosa. Jamás, jamás, a menos de que hagamos el censo, vamos a poder saber cuáles son los valores de los parámetros. Es decir, esta es una de las cosas que hace esta tarea muy difícil. Esta es una tarea muy difícil porque los parámetros siempre tienen un estatus desconocido. Es decir, yo como jamás, a menos de que haga el censo, los parámetros son siempre desconocidos. Nunca los voy a poder saber, nunca los voy a poder calcular, a menos de que haga el censo. Eh, um, entonces, como yo jamás voy a saber los parámetros, em, entonces, pues yo nunca jamás voy a poder saber qué tan cerquita o no estoy del promedio de la población. Es decir, yo tomo el promedio de la muestra, calculo el promedio de la muestra, con ese valor estoy estimando el promedio de la población y yo, bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando cómo cuantificar nuestra incertidumbre acerca de la estimación, pero jamás voy a poder saber si estoy cerca o lejos del promedio de la población. ¿Por qué? Pues porque es que este promedio de la población yo lo desconozco. Claro, la teoría y de pronto haciendo simulación en el computador, uno podría justificar que el procedimiento que uno está utilizando es adecuado y que, digamos, es lo mejor que uno puede hacer. Pero en términos, digamos, científicos de poder comprobar si lo que yo estoy haciendo está bien o mal, eso no jamás lo voy a poder hacer, porque es que jamás voy a saber el parámetro de la población. Lo que yo puedo hacer es hacer toda una teoría y hacer como todo un proceso de que justifique que lo que yo hago es lo mejor que podemos hacer en la ausencia del censo. Pero pues pero como no sabemos los parámetros de la población, yo no jamás voy a saber si estoy cerquita o lejos de del promedio de la población, por ejemplo. Pues porque si lo supiera, pues ¿para qué hago todo esto, no? Si yo supiera cuánto es mu, pues ¿para qué me pongo a tomar una muestra y me pongo a hacer todo esto que la inducción y que la estimación y que... No, pues si ya sé cuánto es mu, se acabó. Bueno, entonces queremos aprender acerca de de los parámetros de la población. Obviamente, esto depende de cada estudio y depende de cada caso y cada persona pues definirá los parámetros que le interesan. A alguna persona le interesarán los promedios, a otra las varianzas, a otra las probabilidades de éxito, a otras, bueno, vamos a ir viendo muchos parámetros, hay infinitos parámetros. Y lo que tenemos que hacer es tomar una muestra entonces para aprender.
Listo. Eh, Aquí viene la parte en la que yo necesito usted haga como el cambio de mentalidad. Y es que, ¿en qué veníamos? Lo que veníamos haciendo, y por eso tuvimos que gastar 4 semanas o un poquito más aprendiendo acerca de probabilidad, mm, es que vamos a hacer el proceso inverso de la probabilidad. En la probabilidad, yo le daba el valor de los parámetros. Es decir, este teta, cuando yo escriba teta, cuando yo escriba teta, hago referencia a cualquier parámetro. Entonces, sí, usualmente los parámetros se simbolizan con la letra teta. Es como el símbolo genérico de los parámetros. Entonces, cuando usted vea teta, haga de cuenta que está viendo parámetros, o sea, cualquiera de estos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le daba un ejemplo, la clase pasada, yo recuerdo que hicimos el ejemplo de la distribución normal. Entonces, aquí, permítame, le pongo un ejemplo. Entonces, la clase pasada, trabajando con la distribución normal, yo le decía que la distribución normal era la campana de Gauss y que para poder trabajar con la distribución normal, usted necesitaba tener, para poder hacer cualquier tipo de cálculo probabilístico, usted necesitaba tener dos cantidades. Usted decía, bueno, yo tengo una variable de estudio. Yo tengo unas calificaciones, tengo una cantidad de llenado, teníamos o una longitud o una temperatura o bueno, una variable que a usted le interese. Si decíamos que esa variable tenía distribución normal, decíamos que para poder hacer los cálculos probabilísticos usted necesitaba mu, o sea, usted necesitaba el promedio de la variable y usted necesitaba sigma cuadrado, o sea, la varianza de la variable. Sin estos dos valores, usted necesitaba conocer estos dos valores para poder hacer los cálculos probabilísticos. Es decir, usted necesitaba mu y usted necesitaba sigma cuadrado. Es decir, usted necesitaba conocer el valor de mu y de sigma cuadrado para poder hacer los cálculos de la probabilidad, para poder calcular probabilidades. Ahora, estamos en este momento en el caso inverso. El cálculo de probabilidades consiste en que usted tiene una variable de interés. El cálculo de probabilidades consiste en que usted tiene una población para la cual usted sabe, por ejemplo, mu y sigma cuadrado. Usted conoce el valor de la población, usted conoce el valor de la varianza en la población y con esos valores calculábamos las probabilidades. Entonces, ese es un caso deductivo. Es un caso en el que yo conozco absolutamente todo acerca de la variable. Sabemos que es normal, sabemos que tiene media mu, varianza sigma cuadrado, conocemos sus valores y con esos valores es que calculábamos cualquier probabilidad que yo quería. Ese es un proceso deductivo. Es un proceso deductivo porque yo conozco el mecanismo que genera los datos, yo conozco absolutamente todos los aspectos de la población, yo conozco los parámetros, es decir, en este caso teta sería mu y sería sigma cuadrado. En este caso teta, que es sería un vector de parámetros, si usted quiere llamarlo así matemáticamente, en este caso teta,
Usted lo conoce. El estatus lógico de teta es conocido. Y como yo conozco todo acerca de la población, pues puedo calcular las probabilidades. Es decir, como yo conozco cuál es el mecanismo que genera los datos, ¿cuál era el mecanismo en ese caso? Ah, una distribución normal, para el que yo conozco mu y conozco sigma cuadrado. Y con esos valores yo le preguntaba, bueno, calcule la probabilidad de obtener un proceso de llenado entre 495 y 505 mililitros. Ah, sabiendo ese mecanismo de generación de datos, sabiendo que es normal, con una media conocida, que era 500 de hecho, y una desviación estándar conocida, que era 5. Si usted recuerda, mu en el ejemplo era 500 y la desviación estándar, o sea, la varianza era 25 mililitros. Y aquí, obviamente, mililitros al cuadrado, porque es la varianza. Entonces, sabiendo eso acerca de la población, calcule el percentil, creo que habíamos calculado el percentil 75. Sabiendo eso acerca del proceso, el mecanismo que genera los datos, que es normal, eh, um, calcule la probabilidad de que de que el proceso de llenado sea menor que 498, una cosa así era. Entonces, cuando calculábamos las probabilidades, el valor de los parámetros siempre es conocido. El valor de mu, el de sigma cuadrado, el de la probabilidad de éxito, bueno, el valor de todos los parámetros era conocido y yo le preguntaba cosas acerca de cómo podrían resultar los datos. Esa es la probabilidad. Eso fue lo que hicimos hasta la semana pasada. Ahora vamos a ir en el sentido contrario. En el sentido contrario es que yo tengo datos, y quiero saber cuál es el mecanismo, quiero entender, quiero aprender acerca del mecanismo que genera los datos. ¿Será normal? ¿Cuál será la media? ¿Cuál será la varianza? A mí ya no me interesa calcular probabilidades. A mí ya no me interesa, eh, a mí ya no me interesa eh, saber cómo van a resultar los datos. No, yo ya tengo unos datos y con esos datos observados, con esa muestra, quiero aprender acerca de mu, de sigma cuadrado, etcétera, etcétera. Es que lo que teníamos antes es que si usted le dicen que la distribución es normal, mire esto, si usted le dicen que la distribución es normal, que es lo que veníamos haciendo la clase pasada, si usted le dicen que la población es normal, ¿qué dijimos la clase pasada? La clase pasada lo que dijimos fue que si esta es la variable, entonces si la población es normal, es porque la variable tiene este patrón. Esta es la población. Esta es la f minúscula. Recuerde que esta es la función de densidad. Esa es la f minúscula. Y con esta f minúscula, donde yo sé cuál es el promedio de la población, donde yo sé quién es mu, o sea, yo lo conozco todo. O sea, yo prácticamente tengo el censo. Ahora estamos en el caso contrario. Ahora, yo tengo unos datos y con esos datos quiero saber cuál es la forma de la función. Quiero saber cuál es mu, quiero saber cuál es sigma cuadrado, quiero estimar esos valores. Estamos en el proceso inverso. Ah, Juan Camilo, y si yo tengo unos datos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para estimar la función de densidad? Ah, pues fácil, con el histograma. La misma función de densidad puede ser pensada como un parámetro. Claro, usted la función de densidad no la conoce. O sea, la función de densidad, la F minúscula, ese es un parámetro de la población también. La F minúscula, la función de densidad, la función de distribución, de hecho, también, usted la desconoce. Ah, que cómo se estima.
la función de densidad? Ah, pues por medio de un histograma, ¿no? Yo hago un histograma en la muestra y por medio del histograma yo me doy cuenta o estimo o aproximo cómo sería la F minúscula. Claro, porque cuando tengamos unos datos, como hacíamos en estadística descriptiva, ¿qué nos pasaba? En estadística descriptiva, recuerde que cuando nosotros teníamos variables continuas, yo nunca nos daba una curva, ¿no? Lo que nos daba era como, lo que nosotros obteníamos era como unas barritas, no sé si usted se acuerda. Uy, pero obviamente me quedó súper mal. Bueno, lo que yo puedo hacer cuando tengo los datos de una muestra es poder hacer el histograma. Ah, ese histograma, mire que me muestra aproximadamente cómo es que se comportan los datos en la población. O sea, cuando yo calculo probabilidades, yo sé todo acerca de la población, yo sé todo acerca de de la variable, yo sé los parámetros, yo sé la F minúscula. Y con eso decimos, bueno, calculemos la probabilidad de obtener estos valores. Ahora estamos en el proceso absolutamente contrario. El proceso absolutamente contrario es, tengo estos valores, tengo estos datos, dígame por favor, estime cuál sería la F minúscula, cuál sería el mu, cuál sería el sigma cuadrado. Y además de estimarlos, pues dígame el nivel de error que estoy manejando. Bueno, entonces vamos en ese sentido. La inferencia ocurre en el sentido contrario, desde los datos observados a la población, al proceso de generación de datos. La población es eso, el proceso que genera los datos. O sea que cuando hacemos inferencia estadística, obviamente el teta es desconocido y lo que conocemos son los datos. Entonces aquí hay un gran, hay un gran, eh, um, hay un gran punto de partida. Y el punto de partida es entonces que todas las poblaciones las vamos a caracterizar de acuerdo con un modelo probabilístico. Es decir, vamos a asumir que una población sigue o está relacionada con un modelo probabilístico, sea normal, o sea binomial, o sea hipergeométrico, o sea Poisson, bueno. Y lo que queremos aprender son los parámetros de ese modelo, de esa población. Entonces, las poblaciones las vamos a asociar con modelos probabilísticos. ¿Cuáles son los modelos probabilísticos? Pues los que vimos, ¿no? Vimos apenas cuatro, pero hay muchos más, de hecho. Hay infinitos más, de hecho. Esas poblaciones, esos modelos probabilísticos describen cómo se generan los datos. Y a partir de la muestra que tengamos, vamos a estimar cómo es que surgen los datos, mejor dicho. Entonces vamos, el gran mensaje de todo esto es que ahora los parámetros son desconocidos, lo que es conocido son los datos y que vamos a hacer el proceso inverso de la probabilidad. El proceso inverso de la probabilidad es la estadística, es la inferencia estadística. Ese es el gran mensaje de todo esto. Entonces aquí, pues básicamente hay un par de ejemplos como le venía mencionando. Entonces yo puedo tener una variable de interés, X mayúscula. Recuerde que las mayúsculas son las variables de interés, ¿no? Son las poblaciones. Mi variable de interés es la opinión favorable o desfavorable. Aquí se me fue un signo de más. Acerca, favorable si vale uno, o sea, ese es el éxito. Desfavorable vale cero, o sea, ese es el fracaso. Recuerda el experimento de Bernoulli.
que tenga algún estudiante acerca del manejo de la pandemia por parte de las directivas de la universidad. Esa es mi población de estudio, o sea, como que quiero estudiar la opinión acerca de la pandemia en los estudiantes, en la comunidad universitaria, en los estudiantes de la universidad. Entonces, tengo una variable, tengo una población que puede asumir únicamente dos valores, o uno o cero, ¿no? O está a favor o no está a favor. Punto. Entonces, ok, esa población, el modelo con el que vamos a trabajar es un modelo Bernoulli. Es un modelo Bernoulli para el cual yo desconozco el parámetro para el cual yo desconozco la probabilidad de éxito. O sea, mi parámetro de interés, mi parámetro teta en el que yo estoy interesado es la probabilidad de éxito, en la probabilidad de que el estudiante esté a favor, o sea, la proporción, el porcentaje de estudiantes a favor. Entonces, tengo una gran población de estudiantes sobre las cuales estoy interesado en su opinión, si está a favor o está en contra. Claramente es un caso Bernoulli, porque únicamente tengo dos posibles resultados. El modelo únicamente puede ser el modelo Bernoulli, porque son únicamente dos posibles resultados, a favor o no favor. El parámetro de interés que yo quiero es la probabilidad de éxito, es la probabilidad de que esté a favor. Lo desconozco, no lo sé. Entonces, tomo una muestra para aprender acerca de pi. Tomo una muestra para aprender acerca de la proporción del porcentaje poblacional de estudiantes que está a favor. Pues porque antes era muy fácil. Antes yo le decía, mire, la probabilidad de éxito da 20%. Calcule la probabilidad de. Ahora estamos en el proceso inverso. En el proceso inverso es, yo tengo unos datos y quiero estimar la probabilidad de éxito. Quiero saber cuánto es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿y cuál es la población? Pues todos los estudiantes activos de pre y posgrado de la universidad, de la sede de Bogotá de la universidad. Listo. Bueno, esa es mi población, ¿no? Si alguien quiere una población más amplia, pues obviamente lo puede hacer, solo que entonces tiene que tener cuidado cuando seleccione la muestra, ¿no? Porque la muestra, de alguna manera, tiene que representar la población. Pero bueno, ya lo vamos a discutir ahorita. Otro ejemplo, tenemos un peso, listo. Tenemos un peso de personas que se han sometido a una terapia antiviral experimental, listo. Que es lo que usualmente sucede en los estudios clínicos. Personas se someten a la terapia voluntariamente. ¿Que cuál es mi modelo? Mi modelo es un modelo normal. Listo. Entonces, mi población, estoy asumiendo que es una población normal. Ok. ¿Cuáles son los parámetros de interés? Mu y sigma cuadrado. Los desconozco. No sé cuál es mu, no sé cuál es sigma cuadrado. Si lo supiera, pues ya lo tengo todo, ¿no? Que ¿cuál es la población? Bueno, mi población es, eh, o este estudio aplica a cualquier persona que sea similar a los voluntarios en todas las características fisiológicas que sean relevantes para la terapia. Entonces, fíjese que, y yo creo que este es el gran mensaje de todo esto, y es que ahora estamos en el proceso inverso, como que no conozco los parámetros y quiero estimarlos a partir de un conjunto de datos. Y esos parámetros están asociados con una distribución probabilística. O sea, la población la voy a representar por medio de un modelo. La población la voy a representar por medio de una distribución probabilística o Bernoulli, o normal, o binomial, o Poisson, o bueno, hay muchas otras más. Bueno, listo. Eh, um, en todo este proceso,
Pues yo ya le dije la característica más importante, la observación más importante de esto, y es que la inferencia estadística no es comprobable directamente. Em, la única forma de saberlo es haciendo un censo. Yo nunca jamás voy a poder saber si le di o no le di a mi estima, o sea, si mi estimación fue buena o mala, jamás voy a saberlo. Yo puedo de alguna forma controlar mis márgenes de error, pero yo jamás voy a saber si mi estimación fue adecuada o no fue adecuada porque jamás, mu, por ejemplo, jamás lo voy a saber, a menos de que haga un censo. Entonces yo tenía un profesor que me decía, eh, um, el profesor decía esto, esto fue en California y me decía, yo, hay únicamente dos formas de poder comprobar si usted hizo bien su trabajo de inferencia estadística. Una es haciendo un censo, lo cual jamás va a poder hacer usualmente. Y la otra es que, obviamente lo decía en tono jocoso, cuando usted muera y cuando él muera como estadístico y llegue a las puertas del cielo, entonces y le diga San Pedro si lo va a dejar entrar al cielo, dependiendo de cuántas veces su aproximación a las poblaciones fue buena, como, bueno, usted fue estadístico, vamos a ver aquí cuántas veces usted hizo su trabajo de inferencia estadística correctamente. ¿Por qué? Pues porque Dios en su absoluta sabiduría em, y que lo conoce todo, puede saber los parámetros de la población sin haber hecho el censo. Entonces, era un ejemplo de, digamos, jocoso de que, claro, usted no puede saber los parámetros de la población, porque si lo supiera no tiene sentido hacer esto de las muestras. Hay otra forma, que es una forma que hoy en día se usa mucho, pero es una manera, digamos, artificial de hacerlo y es por medio de simulación. Y es que en R o en cualquier software estadístico, Python, por ejemplo, o bueno, sí, en Excel, si usted quiere, usted puede, para testear la validez de sus procedimientos, para testear si usted está haciendo las cosas de forma adecuada, es que usted puede simular una muestra, puede trabajar en un ambiente simulado. Es decir, usted va a jugar el papel de Dios. Usted sabe la población, usted lo sabe todo. Usted sabe mu, usted sabe sigma cuadrado, usted sabe f minúscula, usted sabe todo. Y a partir de eso, usted genera unos datos aleatoriamente. Y con base en esos datos que usted generó, con base en esa muestra ficticia, obviamente simulada que usted generó, usted empieza a aplicar sus métodos, sus procedimientos, y una vez lo hace, pues usted va a saber si su procedimiento fue válido o no fue válido, pues porque usted es Dios y usted sabe cuánto es mío y cuánto es sigma cuadrado. Pero digamos que es una manera de- simulada, es una manera ficticia de hacerlo. En un estudio real, pues usted jamás no lo va a poder hacer a menos de que sea un censo. Pilas, nosotros vamos a trabajar eh, um, a partir del paradigma frecuentista. Es decir, para nosotros, y después voy a hacer más mención acerca de esto, para nosotros los parámetros son cantidades fijas desconocidas. Bueno, claramente son desconocidas porque si las conociéramos no tendría sentido nada. Mi punto es que son cantidades fijas, es decir, son números fijos. O sea, yo tengo mu y es el promedio de la población y esa es una cantidad fija que desconozco. No sé, digamos en el caso del llenado valía 500. Obviamente en un caso real, pues yo no voy a saber cuánto es. Y a partir de los datos de la muestra quiero estimar. Es decir, mu no cambia
mu permanece constante, permanece fijo, pero desconocido. Ese es como la punta de partida del paradigma frecuentista, que es como uno de los métodos de inferencia estadística que se utilizan hoy en día, que fue el más predominante durante el siglo XX. Existe otro paradigma, que es el paradigma bayesiano, que no lo vamos a cubrir aquí en esta clase. El paradigma bayesiano, eh, así tal cual usted lo vimos en el teorema de Bayes, proviene o se basa en el teorema de Bayes, como tal cual lo vimos en probabilidad. Nace con Thomas Bayes en los 1700, es el paradigma de inferencia estadístico más viejo que hay. De hecho, es el primero con el que se inició. Pero para trabajar con el paradigma bayesiano, el- los cálculos y las matemáticas que toca hacer son más difíciles que desde el otro paradigma, desde el paradigma frecuentista, y por eso quedó como dormido durante varios años, durante 2 siglos prácticamente, 3 siglos, y volvió a tomar fuerza a final de los 90 con los computadores portátiles y eso, cuando ya el poder de cómputo de las personas era mayor. Eh, am, y por eso fue que durante el siglo XX básicamente el paradigma que predominó fue el paradigma frecuentista, que es el que nosotros vamos a estudiar en esta clase, porque los cálculos y, digamos, la forma de proceder no requieren un nivel de sofisticación computacional tan grande. Entonces, simplemente sepa que hay otro paradigma de inferencia, que se llama el paradigma bayesiano. Es un paradigma, es una metodología de inferencia radicalmente diferente a la que con la que vamos a trabajar aquí en el curso. Eh, um, pero no lo vamos a estudiar, bueno, porque número uno, el tiempo no nos alcanza y número dos, porque las matemáticas que requerimos para entenderlas son mayores. Y el paradigma frecuentista, pues de alguna manera fue el que predominó durante el siglo pasado y todavía se utiliza mucho y tiene también sus bondades, entonces es como el que vamos a estudiar aquí. Y en ese paradigma, los parámetros son cantidades fijas, pero desconocidas. Y en nuestro camino del estudio de esos parámetros, vamos a hacerlo de 3 maneras, haciendo una estimación puntual. Esa ya la sabemos hacer más o menos, pues ya en algunos casos lo sabemos hacer. Por ejemplo, si usted quiere estimar el promedio de la población, ya usted sabe que se hace con X barra, ¿no? Con el promedio de la muestra. Esa es una estimación puntual, porque es un solo valorcito. La estimación puntual es una estimación donde usted únicamente provee un valor, por eso se llama puntual. Ah, que ¿cuál es la estimación puntual de mu? Ah, la estimación puntual de mu es X barra, o sea, el promedio de la muestra. ¿Que cuál es la estimación puntual de la varianza? Ah, pues la varianza de la muestra. ¿Que cuál es la estimación puntual de la desviación estándar? Ah, pues eso usted también ya se la sabe. La estimación puntual de la desviación estándar es la desviación estándar de la muestra. Ah, que cuál es la estimación puntual de la función de densidad? Pues el histograma. Bueno, y así, ¿no? Es decir, la estimación puntual es cuando usted dice, con base en la muestra, en la población se estima que, y usted provee un solo valorcito. Usted reporta un solo valor. Esa es la estimación puntual. Vamos a aprender a hacer estimaciones por intervalos de confianza. En los intervalos de confianza usted ya no da un solo valor, da un rango de valores. O sea, usted provee un margen de error. Y además vamos a aprender a contrastar hipótesis. Vamos a aprender a formular hipótesis acerca de las poblaciones y aprender a rechazarlas o no rechazarlas. ¿Listo? Bueno, ese es como a grandes rasgos lo que vamos a hacer en inferencias. Ahora, claramente, como vamos a trabajar en el proceso inverso, es decir, como ya vamos a ir desde los datos hacia la población,
cómo vamos a ir desde los datos hacia el proceso que genera esos datos, lo que es conocido son los datos y lo que es desconocido son los parámetros. Entonces, pues necesitamos los datos, ¿no? Es decir, necesitamos una muestra. Necesitamos una muestra. Entonces, esa muestra no puede ser cualquier muestra. Esa es la primera cosa. Cuando hacemos inferencia estadística, la muestra, la calidad, este es otro de los mensajes más importantes de la clase de hoy. El primero era que hacemos el proceso inverso, ¿no? Ya no es probabilidad, es inferencia. O sea, vamos de la muestra a la población. El segundo mensaje muy importante de hoy es que em, para poder hacer ese proceso de inferencia, para poder aprender acerca de la población, pues claro, lo hago con base en los datos de la muestra. Así que la calidad de la muestra es indispensable para que el proceso sea exitoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo unos datos malos, o sea, si yo tengo unos datos que eh, no son fiables de alguna manera, pues si son datos como sobre los que yo no creo mucho, pues el proceso de inferencia, claro, yo lo puedo aplicar y yo puedo hacer los cálculos y todo lo que usted quiera, y puedo reportar unos márgenes de error y puedo, pero si la calidad de los datos no es buena, pues hasta ahí llegó todo. Es decir, mm, me invento, es como, como que si usted está investigando, si está haciendo un experimento, por ejemplo, y usted tiene cierta certeza de que el instrumento de medición no es el mejor porque está dañado, no está calibrado, es muy viejo o cualquier cosa, pues cualquier muestra que usted pueda tener con ese aparato de medición, pues no le va a servir de mucho, ¿no? Claro, usted puede hacer los cálculos y usted puede hacer como mm, toda la maña y demás, pero pues usted sabe que no va, lo que usted va a obtener y ni siquiera es por los métodos de estadística que usted tenga. O sea, los métodos estadísticos están muy bien, pero lo que está mal son el insumo, son los datos. Es como en el ejemplo que yo le he dado ahorita del estudio de opinión, aquí, acerca del manejo de la pandemia, de los estudiantes de la universidad. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de estos y, y yo, Juan Camilo, que lo estoy haciendo, me dice, Juan Camilo, usted tiene que hacer un estudio acerca de la opinión de cómo los estudiantes, de la opinión favorable o desfavorable acerca del manejo de la pandemia. Y yo le pregunto, y yo digo, ay, es cierto, el estudio. Y yo le pregunto a mis estudiantes aquí en los cursos que tengo, y le pregunto a los primeros 5 que se conectan, usualmente de primeras, antes de empezar la clase, y yo le digo a las 6:55 de la mañana, ay, venga, me llena por favor este cuestionario. Pues la calidad de esos datos que yo, claro, yo puedo tener unos datos y con esos datos yo puedo hacer ahí unos cálculos y puedo reportar unos márgenes de error y eso, pero la calidad de esos datos no es buena porque esos estudiantes no representan toda la población de interés. Pues ¿por qué? Porque claramente los estudiantes de la universidad son más y más diversos que los que yo pueda tener en mis clases en los primeros 5 minutos antes de que se conecte toda la gente. Entonces ahí estoy haciendo un caso muy exagerado, pero mi punto es que la calidad de la muestra, la representación de la muestra es como fundamental para que las conclusiones a las que yo llegue sean válidas.
Es decir, esa muestra tiene que representar, tiene que ser representativa de la población. Esa muestra tiene que representar tanto a los, obviamente, la muestra tiene que representar a los que no muestré. La muestra tiene que representar a toda la población. En qué los tiene que representar? Ah, pues en los aspectos más relevantes de los individuos, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de opinión de los estudiantes, ah, el color de ojos sería un factor representativo de la población. Es decir, como que el factor de ojos, el color de ojos sería como algo relevante que yo tenga que ver acerca de los estudiantes. No, muy seguramente. O sea, el color de ojos como que no tiene como una relación muy importante con su opinión acerca de la pandemia, ¿no? De pronto, un factor que sí sería muy relevante y que usualmente se toma son, por ejemplo, no sé, rangos de edad, el sexo, de pronto si su condición de salud, como la muestra debe representar, debe ser similar a toda la población en los aspectos importantes. Pues el color de ojos no es importante para ese estudio, para otro estudio puede que sí. Por ejemplo, si es un estudio de genética o es un estudio de, bueno, no sé. Y de pronto para ese estudio de genética, la opinión acerca de la pandemia no sea importante. Entonces, es muy importante, el profesional debe definir con precisión cuáles son esos aspectos importantes. Am, Como que definir, y esto es fundamental, como que la muestra debe representar la población. Entonces, mis conclusiones van a aplicar únicamente a aquellos individuos que represente la muestra. Si no, estoy diciendo mentiras. A pesar de que yo pueda hacer los cálculos, eso no quiere decir que esos cálculos sean fiables o sean de calidad. Por ejemplo, lo que yo le venía diciendo acerca de los estudiantes. A los primeros 5 que se conectan en todas mis clases, yo les pregunto, estoy estudiando los hábitos de estudio. Entonces yo les pregunto, bueno, dígame más o menos a la semana cuánto tiempo gasta usted en estudiar. Entonces ellos me responden 2 horas, 3 horas, no sé qué. Yo con esos datos puedo hacer unos cálculos, puedo decir, bueno, entonces en la población estimo que los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia se gastan eh, a la semana tantas horas estudiando. Pues eso no tiene ni pies ni cabeza, pues porque primero, mis estudiantes no, los primeros 5 que se conectan en cada clase no representan a toda la universidad, claramente. Número 2, es muy, muy, muy importante eh, que cuando yo haga un estudio yo sea muy claro acerca de las preguntas que hago. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, dígame cuánto tiempo gasta estudiando, ¿será que ese tiempo incluye las clases o no incluye las clases? ¿Será que incluye únicamente el estudio de parciales o el de las tareas también? Entonces, como que es muy importante que la forma en que se formulan las preguntas, por ejemplo, o que si el instrumento de medición, en el caso que yo esté haciendo mediciones, no sé, de temperatura o de longitudes o de pesos o de lo que sea, esté calibrado. Entonces, como que la calidad de la muestra, el gran mensaje es que la calidad de la muestra, la calidad de los datos es fundamental para que esto tenga un sentido práctico fiable. A pesar de que yo pueda hacer los cálculos, eso no quiere decir que eso vaya a ser, que vayan a ser eh, buenos resultados, ¿no? Entonces, mi punto es que si su muestra no representa la población, entonces usted tiene que ser muy cuidadoso con lo que representa la muestra.
Voy a exagerar. Otro ejemplo, yo hice mi doctorado en California, tengo amigos allá. Entonces, ahorita con las elecciones que están pasando hoy en Estados Unidos. Entonces yo llamo a mis amigos que son 10 y les digo, oiga, ¿usted por quién va a votar? Entonces, primero, asumiendo que me dijeran la verdad, asumiendo que me respondieran. Entonces yo digo, porque alguien me puede decir, ¿usted qué le importa? O alguien me puede decir mentiras, porque es algo muy sensible. Entonces, asumiendo eso, eh, um, entonces, yo calculo mis porcentajes. Entonces yo digo, el 40% va a votar por este candidato y el otro 60% por este otro. ¿Será que eso es eso es una estimación representativa de la población? No, ¿qué tipo de población podría representar eso? De pronto podría representar los estudiantes de posgrado en la Universidad de California en el departamento de estadística, digamos, pero y haciendo un esfuerzo gigante por estirar el asunto, ¿no? Porque eran mis amigos, entonces ni siquiera estoy, ni siquiera estoy representando todo el departamento de estadística. Entonces, algo bien importante es que la muestra tiene que representar la población y sus conclusiones tienen que ir, eh, tienen que estar asociadas a o corresponden a lo que represente esa muestra. Entonces aquí viene la pregunta típica y es, bueno, eh, um, la pregunta típica es, bueno, entonces, ¿cómo hago para seleccionar la muestra? ¿Cuántos tengo que seleccionar? ¿Cómo hago que para que una muestra represente la población? Y bueno, aquí esa pregunta es tan amplia que vea, yo hice el pregrado en estadística y en la nacional, hice la maestría en estadística y en la nacional, hice mi doctorado en California y he visto, si le digo, he visto 5 o 6 cursos de muestreo y todavía sigo aprendiendo cómo tomar muestras. O sea, no es algo tan fácil, pues. Todo depende, todo depende. Lo que sí le puedo decir de una es que le puedo decir dos cosas. Lo primero es que la calidad de los datos es lo importante y que su muestra, usted las conclusiones que puede dar son acerca de lo que represente su muestra en los aspectos más relevantes. Ya le di el ejemplo, lo del color de ojos, por ejemplo. Y que, y otra cosa que puede ser un poco intuitiva y yo creo que y a todos les hace sentido es que entre más grande sea la muestra, mejor o peor. Pues entre más grande sea la muestra, pues mejor, porque va a tener más datos, va a tener más información. Pero más, más grande quiere decir más grande, pero no cualquier muestra, o sea, más grande, pero de calidad. Si usted va a hacer una muestra muy grande por simplemente tener más datos, pero esos datos son mediciones em, usando, digamos, usted tiene dos instrumentos de medición y usted sabe que uno está calibrado y el otro no. Y usted por hacer la muestra más grande, entonces empieza a usar ambos instrumentos, pues mejor. Eso es peor que, pues ¿por qué? Porque le está metiendo más ruido al problema. Es preferible que usted utilice un solo instrumento de medición con datos buenos, fiables, a que utilice ambos instrumentos, como Juan Camilo me dijo que la muestra tenía que ser más grande, mejor. Pues más grande, pero de calidad. Eh, am, y obviamente, entre más grandes sea la muestra, pues eso tiene más implicaciones. Por ejemplo, cuesta más tiempo, más dinero, uno siempre tiene restricciones. Claro, entre más grande mejor, pero pues va a haber un punto en el que voy a estar atado de manos porque va a tener limitaciones de tiempo, limitaciones de dinero, de recursos humanos. eh, am, por ejemplo, entre más datos yo tome, pues el proceso de almacenar los datos en términos de digitalizarlos va a ser otro problema. Entonces, como que, claro, entre más grande mejor, pero siempre y cuando sea de calidad.
Ahora, y en el término de la selección de la muestra tengo dos comentarios. El primero es que, bueno, la muestra, repito, tiene que representar la población a la que usted se dirija. ¿Que cómo se hace eso? Hay muchos métodos de muestreo. Y que no voy a gastar tiempo en eso porque realmente lo que yo le he dicho, yo he tomado 6 cursos de muestreo y cada vez aprendo una cosa nueva. Entonces aquí hay uno puede hacer dos alternativas. Uno puede trabajar con datos que haya tomado una institución, digamos que uno confía un laboratorio o una entidad como el DANE, por ejemplo, que uno sabe que toma los datos bien, o el Banco de la República, o bueno, cualquier, digamos, institución que uno sabe que tiene muestras que de verdad representen lo que uno quiere que representen. O la otra es como en los estudios, toca hacer como en los estudios clínicos, por ejemplo, que si uno está testeando un medicamento y uno está reclutando voluntarios, em, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en California, yo veía que cada vez que yo cogía bus, uno veía un letrero arribita en el bus que decía, como era un pueblo universitario, pues uno decía, estamos reclutando personas para estudios clínicos interesados, y le ponían ahí un teléfono y una cantidad de paga que le pagan a las personas que se meten a esos estudios. Entonces, esa muestra no es una muestra, digamos, que una persona seleccionó, sino es una persona, digamos, de voluntarios. Entonces, cuando yo tengo ese caso, pues la población que representa es una población que tiene que ser similar, es la población de individuos que es similar a la que se presentó para el estudio. O sea, como que yo no puedo generalizar para todas las personas del mundo los resultados fueron estos. No, uno dice, bueno, para todas las personas con estos rangos de edad, con estas condiciones médicas, no sé qué, se obtuvieron los siguientes resultados. Pero no quiere decir que eso sea generalizable para todos los seres humanos del planeta, pues ¿por qué no? Mi punto es que sus conclusiones de inferencia únicamente aplican en aquellos casos en los que represente la muestra, con datos de calidad. Punto. Listo. Y bueno, entonces vamos a hablar algunas cositas técnicas pasados estos dos avisos importantes acerca de la muestra. Vamos a hablar acerca de algunas cositas técnicas al respecto. La primera es que eh, um, en términos de cómo hacer el muestreo, usted, en términos, digamos, em, técnicos, usted tiene dos opciones. Digamos, lo más básico es lo que vamos a discutir a continuación. Y es que, permítame un segundo. Y es que este ejemplo ya lo habíamos hecho hace un par de clases. Piense usted, piense usted en que tiene la urna. Tiene su mire, este es un ejemplo didáctico para entender lo que vamos a hacer. Usted tiene aquí su población. Mire su población. Su población es una urna. Entonces, aquí está mi urna. Esta es su población. Imagínese, imagínese a su población como una urna gigante llena de, llena de individuos. Esos individuos pueden ser, a esos individuos usted los puede medir en términos de pesos, de temperaturas, de opinión, de número de hijos, de tiempos, de lo que sea. Y en esta urna gigantesca está toda la población, 5 millones de mediciones, eh, um, infinitas mediciones, eh, 1000 mediciones. O sea, como que aquí está toda la población objetivo. Y en esa población objetivo, que repito, que es de tamaño n, ¿no? La población, recuerde que es de tamaño n, que n a veces puede inclusive ser infinito.
Y cada uno de estos punticos representa un individuo al cual usted le hace una medición. Un peso, una temperatura, una longitud, una opinión, un tiempo. Bueno, entonces la forma en que yo me lo imagino es la siguiente. Lo primero es que esta urna es una urna, obviamente esto es un experimento mental. Entonces esta es una urna, em, esta es una urna gigantesca que contiene todos los elementos de la población, sean finitos o infinitos. Entonces, yo no sé si usted vio Harry Potter o no, pero había una escena en alguna de esas películas, ya ni me acuerdo cuál, en la que metían la mano como en un bolso y ese bolso era gigantesco y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban. Imagínese lo mismo. Entonces, claramente yo no puedo hacer el censo porque no puedo observar, no puedo medir a todos los individuos en la característica de interés. Entonces alguien me dice, bueno, ¿cómo hago yo para que la muestra represente a la población? Entonces la respuesta es seleccionando aleatoriamente los individuos, ¿no? Para que usted no tenga ningún sesgo particular sobre una tendencia, por ejemplo, únicamente preguntarle a los amigos. Entonces uno debe aleatoriamente seleccionar a las personas. Y, y si lo que pasa en un estudio clínico que es que, digamos, usted no selecciona aleatoriamente las personas, pues entonces usted tiene que asumir que esas personas representan una población en los sentidos más relevantes del problema. Entonces, si usted tiene esa población y usted la quiere representar de alguna manera, pues lo que usted tiene que hacer es definir un tamaño de muestra de acuerdo a sus capacidades de tiempo y de dinero y humanas, y meter la mano en esta urna gigante y mezclar y sacar aleatoriamente y medir y observar aleatoriamente algunos individuos. Listo. Aquí usted tiene dos opciones. O usted puede hacer el muestreo con reemplazo o puede hacer el muestreo sin reemplazo. ¿Listo? Esto creo que en el documento lo tengo escrito así. Eh, con reemplazo, muestreo aleatorio con reemplazo, sí está. Muestreo aleatorio con reemplazo y muestreo aleatorio sin reemplazo. Ah, ¿cómo así con reemplazo y sin reemplazo? Ah, pues que usted mete la mano, digamos con reemplazo, usted mete la mano, mueve ahí las balotas y aleatoriamente elige una y la observa. Pregunta la opinión, mide el tiempo, la temperatura, el peso, lo que usted quiera y la devuelve. Sin reemplazo quiere decir que usted mete la mano, hace su selección y observa y la deja por fuera. Listo. Entonces, aquí hay varias cosas que, digamos, lógicamente usted debe tener ya claras en este momento. Y es que la primera pregunta es, ¿cuál tipo de muestreo es más informativo? Es decir, ¿cuál conlleva en sí mismo más información? ¿Con o sin reemplazo? Pues claramente sin reemplazo, porque si yo devuelvo al individuo, pues potencialmente lo podría volver a seleccionar y podría, eh, podría obtener el mismo valor, pues porque claro, si yo lo observo, le pregunto su opinión y lo vuelvo a meter a la urna y vuelvo a mezclar y meto la mano y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo y lo saco, me podría volver a salir el mismo individuo y me tocaría volverlo a medir y me va a dar el mismo dato. Entonces, el muestreo sin reemplazo es más informativo que el muestreo con reemplazo. Pues porque cuando hago el muestreo sin reemplazo, claramente, eh, claramente
voy a tener datos diferentes, individuos diferentes siempre. Listo. Ahora, entonces, bueno, ya sabemos, ya tenemos una idea de qué es lo mejor, trabajar sin reemplazo. Listo. Porque es más informativo. Obvio, no voy a obtener los mismos datos varias veces. Listo. Ahora, en términos prácticos, en términos este es el muestreo sin reemplazo, es más, pues, permítame lo escribo acá, más informativo. Ahora, piense lo siguiente, ¿con cuál será más fácil de trabajar? ¿Con o sin reemplazo? O sea, las matemáticas, ¿dónde son más fáciles? Y le voy a dar una simple idea. Si usted hace el muestreo con reemplazo, las probabilidades esto lo discutíamos alguna vez, las probabilidades de selección cambian. Es decir, eh, recuerde el ejemplo que yo tenía con las balotas blancas y negras, por ejemplo. ¿Las probabilidades de selección cambian con reemplazo? La respuesta es no. Cuando llego al muestreo con reemplazo, o sea, cuando observo y vuelvo a meter, cuando una observación no depende de lo que me salió en otra, las probabilidades de selección, las cuentas son mucho más fáciles de realizar porque se mantienen constantes. Mientras que si usted hace el muestreo sin reemplazo, entonces todas las probabilidades dependen de lo que usted ha venido observando. Es decir, hay como una relación entre lo que usted ha venido viendo a medida que va haciendo el muestreo. Entonces, el muestreo con reemplazo es básicamente más fácil es más sencillo de trabajar matemáticamente, técnicamente. Y usted lo vio reflejado cuando trabajamos con la distribución, lo voy a poner aquí más fácil. Cuando estábamos, cuando estábamos trabajando con la binomial y la hipergeométrica. La binomial es más fácil de trabajar que la hipergeométrica. ¿Por qué? Porque todo se mantiene constante. Es decir, cuando no hay una relación, cuando las observaciones son independientes, todo es más fácil las cuentas y las matemáticas son mucho más fáciles. Ahora, la siguiente cosa es, ya que tenemos estas dos observaciones, ¿será que hay alguna manera de poder llegar a un punto intermedio donde podamos asumir, como que donde podamos tener la máxima información y a la su vez sea fácil de trabajar? Y la respuesta es sí. Resulta que si el tamaño de la muestra es muy inferior, este doble menor significa eso. Si el tamaño de la muestra es es bien pequeñito en comparación con el tamaño de la población, que es usualmente lo que pasa, porque muchas veces inclusive el tamaño de la población es infinito, ¿no? Si el tamaño de la muestra es bien pequeño en comparación al tamaño de la población, entonces el muestreo aleatorio con reemplazo es aproximadamente igual al muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Claro, imagínese que aquí por dentro una manera fácil de verlo, una manera fácil de verlo es esta. Y es, yo siempre me acuerdo de este ejemplito que me daban a mí cuando era estudiante y era, si usted tiene una urna con dos bolas negras y una blanca, entonces yo le digo a usted, bueno, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola de color negro? La probabilidad de extraer una bola de color negro es 2/3. Ok, dado que, dado que
si yo ejecuto la extracción y me sale de color negro, dado que la primera extracción fue negra, ¿cuál es la probabilidad de que me vuelva a salir negra? Entonces, si la que ya me salió fue negra en el primer ejecución, en la segunda ejecución, ¿cuánto es la probabilidad de que me vuelva a salir negra sabiendo que la primera fue negra? Ah, pues un medio, ¿no? O sea, pasé de una probabilidad del 33, perdón, pasé de una probabilidad del 66.6% a una probabilidad del 50%. Espero que para todos sea claro por qué. Ahora, imagínese lo mismo, pero en lugar de 3 balotas, tiene infinitas balotas. O es más, háganlo más fácil, tiene eh, um, 1 millón de balotas. La probabilidad de que me salga negra, pues bueno, todo depende de cuántas balotas negras haya dentro de la población y eso. Pero mi punto importante es que el denominador ya no va a ser 3. Mi denominador va a ser 1 millón. Y entonces, si en lugar de, si en lugar de dividir por 1 millón, usted divide por 990.999, pues la diferencia ya no va a ser tan marcada, ¿no? Claro, cuando yo hago el muestreo con reemplazo y sin reemplazo hay una diferencia grandísima. Mire, de 66% pasé a 50%, o sea, y depende de lo que me pasó, o sea, es más complicado de trabajar. Pero si usted tiene 1 millón de urnas y yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una bola en particular? Pues me va a ser 1 sobre 1 millón. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga este individuo en particular en la muestra? Pues 1 sobre 1 millón. Ok. Cuando lo saque de la urna y lo deje por fuera, pues la siguiente división va a ser 1 sobre 999.999. Fíjese que no va a haber un cambio importante en la probabilidad porque el denominador es demasiado alto. Por eso es que el muestreo con reemplazo es aproximadamente igual al sin reemplazo, sobre todo cuando el tamaño de la muestra es muy chiquitico en comparación al tamaño de la población. Esto es lo importante. Entonces, en lo que sigue, y es uno de los supuestos bien importantes que vamos a hacer ahora, es que eh, vamos a asumir que el tamaño de la población es grande respecto al tamaño de la muestra. ¿Para qué qué? Para que las observaciones sean independientes, podamos trabajar como si podamos trabajar de la forma matemática más fácil, y es hacer las cuentas, hacer los cálculos como si todo hubiera sido hecho con reemplazo. Cuando yo trabajo con reemplazo, recuerde, estoy trabajando con independencia entre las observaciones. O sea, estoy asumiendo que las observaciones son independientes, como que una repetición del experimento no depende de la otra, como que no hay una relación entre lo que dentro de una observación a otra observación. Lo que yo pueda observar en una ejecución particular no afecta lo que observe en otra observación particular. Entonces vamos a trabajar como si la muestra sea con reemplazo, a pesar de que la muestra pueda ser tomada sin reemplazo. Es decir, si usted toma la muestra sin reemplazo o usted tiene una muestra sin reemplazo, como el tamaño de la población es mucho más grande que el tamaño de la muestra, podemos asumir que los muestreos son equivalentes y por lo tanto podemos trabajar como si la muestra fuera tomada con reemplazo. ¿Para qué? Para que las cuentas sean más fáciles. Si no, créame que todo se complica demasiado rápido. Entonces, el gran mensaje de todo esto es, podemos trabajar
como si la muestra fuera con reemplazo, a pesar de que la tomemos sin reemplazo, sobre todo siempre y cuando el tamaño de la población sea mucho más grande que el tamaño de la muestra. Bueno, entonces esa es como la primera observación grande y es, asumimos que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para trabajar con las propiedades de una muestra con reemplazo. Es decir, vamos a asumir que las observaciones son todas independientes. Bueno, em, entonces lo cual me lleva a la definición, a una de las definiciones más importantes en este sentido, y es el de muestra aleatoria. Entonces, técnicamente, teniendo en cuenta los comentarios que acabamos de hacer con y sin reemplazo, una muestra aleatoria técnicamente es la vamos a asumir como una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas de la misma población. Entonces, aquí hay varias cositas que decir y se las voy a explicar pasito a paso. Primero, mire que estoy trabajando con variables aleatorias. Es decir, este X1 es lo que me podría responder el primer individuo de la muestra. Todavía no lo sé, porque el dato todavía no lo he tomado. Entonces, el X1 mayúscula, mire, es el X1 imprenta, el X1 mayúscula es lo que me podría salir, lo que yo podría observar en el primer individuo. En el caso de los estudiantes podría ser o a favor o en contra. Todavía no lo sé, pues porque todavía no he tomado la muestra. X2 es lo que me podría responder el segundo estudiante en términos de si estaba a favor o en contra. Podría que me dijera a favor, podría que me dijera en contra. Todavía no lo sé porque todavía no he tomado la muestra. Por eso es que son variables aleatorias, porque es lo que podría decir, lo que me podría salir en la muestra. Bueno, y así hasta el último. Ah, independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Pues que aprovechando que a pesar de que haga el muestreo, a pesar de que haga el muestreo sin reemplazo, a pesar de que yo no le pregunte al mismo estudiante dos veces, pues porque no tiene sentido preguntarle al mismo estudiante dos veces, a pesar de que haga el muestreo sin reemplazo, voy a asumir que lo que me dice un individuo no afecta, no influye, no tiene nada que ver, no está relacionado con, es independiente de lo que me diga otro individuo. O sea, las variables son independientes. Las variables son independientes. Lo que me diga un individuo no influye, no tiene nada que ver con lo que me diga cualquier otro individuo. E idénticamente distribuidas quiere decir que cada uno de estos individuos, cada uno de estos valores de las variables, cada una de estas variables provienen de la misma población. Es decir, estos son individuos que hacen parte de la población objetivo. Y eso en términos matemáticos quiere decir que cada una de esas variables tiene la misma distribución probabilística. Esa distribución probabilística yo la estoy asumiendo como, la estoy escribiendo aquí con F. Esa F puede ser normal, esa F puede ser binomial, esa F puede ser Poisson, esa F puede ser lo que usted quiera, con un parámetro teta desconocido. Ah, que en el caso de que en el caso de la Poisson es lambda, que en el caso de la normal es mu y sigma cuadrado, que en el caso de la binomial es pi. O sea, como que todos los individuos, o sea, X1 es lo que me podría responder ese primer individuo y ese primer individuo hace parte de una distribución normal, digamos. Esa segunda variable es lo que me podría responder el segundo individuo y también tiene una distribución normal porque viene de la misma población que desconozco. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, una muestra aleatoria, piénselo como variables aleatorias
que son independientes, que no tienen lo que yo pueda obtener en un individuo no afecta, no está relacionado con otro individuo y son idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir? Que todas tienen la misma distribución probabilística, todas vienen de la misma población. ¿Cuál población? Pues a veces puede que lo sepa, a veces puede que yo sepa que es normal, a veces puede que no lo sepa, a veces puede ser Poisson, podría ser normal, podría ser exponencial, podría ser, bueno, no sé, que tienen un parámetro desconocido, que es teta, que es el que yo quiero estimar. Entonces aquí hay algo muy importante y es que antes de que usted observe la muestra, antes de que usted tome los datos, esta muestra es aleatoria, es decir, usted no sabe los valores. Una vez usted toma la muestra, mire que aquí ya usted utiliza letras minúsculas. Esas letras minúsculas hacen referencia a datos particulares. Esas letras minúsculas hacen referencia a que usted ya tomó la muestra, es decir, a que usted ya tiene los datos. O sea, este X1 ya es, bueno, a favor, por ejemplo. Este X2 es en contra. Este X3 es a favor. Este X4 es, bueno, mientras que cuando usted utiliza la letra mayúscula, es lo que le podría decir un individuo acerca de. O sea, la muestra aleatoria tiene la aleatoriedad implícita todavía porque usted no ha observado los datos aún. Y es lo que le podría decir un individuo antes de observarlo. Y lo más importante es que provienen de la misma población, es decir, tienen la misma distribución, todas tienen la misma distribución probabilística, todas. Entonces, si la población es normal, entonces todas son distribución normal. Obviamente, donde mu y sigma cuadrado son desconocidos. Si la población es Poisson, entonces todas tienen distribución Poisson, obviamente donde lambda es desconocido. Entonces, esa F hace referencia a la población pues, que yo desconozco. Una vez usted tomó la muestra, ya estos valores dejan de ser aleatorios y ya son observados, ya son determinados, ya están realizados, ya son valorcitos. A favor, este me dijo en contra, este me dijo a favor, este me dijo a favor. Este mide 1,70, este mide 1,73, este mide 1,70, este mide. Pero antes de observar la muestra, son variables que pueden tomar cualquier valor de la población. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Lo que vimos hoy fueron los conceptos más importantes de inferencia estadística. Hoy definimos qué es inferencia estadística, dijimos las propiedades de una muestra, dijimos cuál es la diferencia entre probabilidad e inferencia, dijimos cuál es el significado de una muestra aleatoria, dijimos eh, las características de la muestra y quedamos en la definición de una muestra aleatoria. La próxima vez arranco desde ahí. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias.